La perversión humana no conoce límites. El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse con miembros de la propia especie, aunque puede producirse entre miembros de muchas especies. Sin embargo, generalmente se asocia con la antropofagia, cuando seres humanos consumen a sus congéneres. Armin Meiwes nació en Essen, Alemania, el 1 de diciembre de 1961. No tuvo una infancia particularmente triste ni de sufrimiento. Vivía rodeado de su familia y mascotas placenteramente en el campo, aunque probablemente sus trastornos comenzaron a cimentarse en su hogar debido a que su padre era un hombre bastante frío y duro con él. Estaba desinteresado en su hijo y no le prestaba atención. Cuando Meiwes tenía 8 años y tras un conflicto suscitado entre sus progenitores, su padre y sus hermanos partieron de casa, teniendo que quedarse a cargo de su madre, quien era una persona extremadamente controladora y demandante. Le exigía constantemente que estuviera a su lado, pretendiendo incluso que su plan de vida la incluyera únicamente a ella. Debido a esta represión materna, aunado al hecho de que Armin era un niño bastante tímido y tras lo solo que se sentía, es que se creó un amigo imaginario al que bautizó como Frankie y al cual consideraba su hermano. Pero al llegar a la adolescencia comenzó a desarrollar deseos sexuales hacia este, así como por otros compañeros de clase con los que deseaba crear un vínculo más estrecho, creciendo un deseo caníbal muy intenso en su interior, lo que lo llevó a considerar el hecho de comerse a la persona amada como el estado más puro de unión, pues al encontrarse uno dentro del otro de forma tan física, se logra una forma preciosa de estar juntos. Armin fantaseaba desde niño con comerse a sus compañeros de colegio, incrementándose sus deseos tras leer el cuento de Hansel y Gretel, ya que se obsesionó con el capítulo donde la bruja los engordaba para intentar comérselos. Durante su infancia consiguió reunir una cantidad considerable de muñecas con las que jugaba cuando su madre no estaba. En una ocasión tomó una de esas muñecas, la cortó en partes y simuló comérsela. Fue entonces cuando se dio cuenta que su deseo no podía parar, tenía que hacerlo. Al paso de los meses, comenzó a ver videos sobre mataderos de animales para observar cómo era el proceso de cortarlos. Cuando tuvo la edad suficiente, decidió unirse al ejército para alejarse de la presión que su madre ejercía sobre él. Ahí permaneció 10 años y desarrolló una carrera impecable, siendo reconocido y admirado por varios de sus compañeros, lo cual le permitió mantener sus impulsos controlados, junto con aquellas ideas y deseos sexuales tan peculiares. Sin embargo, mantuvo relaciones homosexuales con muchos de sus colegas militares, acrecentando de esta manera su tendencia bisexual. Al abandonar la vida del ejército, se especializó como técnico en informática y consiguió un buen trabajo que le permitía tener tiempo libre para cuidar a su madre en sus últimos años de vida, consagrando su vida entera hacia ella, que a la postre fallecería en 1999, heredándole una mansión enorme ubicada en Amstetten, que pertenecía a su familia, al mismo tiempo que lo deja en completa libertad y con aquel sentimiento de soledad que vuelve a anidar dentro de él, por lo cual decide dar rienda suelta a los instintos que hasta entonces había reprimido. Para sus vecinos, Armin Meiwes parecía ser un residente como cualquier otro. Podaba el césped concienzudamente, los ayudaba a reparar sus automóviles, les brindaba apoyo cuando era necesario e incluso los llegaba a invitar a cenar de vez en cuando. La mayoría pensaba que no había algo extraño o fuera de lugar en el ir y venir de este respetable ciudadano de 42 años, salvo el hecho de que las luces de su casa se apagaban muy tarde en la madrugada. Esta fue la principal razón por la cual quedaron tan sorprendidos al darse a conocer la estrepitosa noticia de que Meiwes fue acusado de asesinar, cocinar y comerse a un compañero suyo
que deseaba ser devorado. Transcurría el año 2000 mientras el experto en computación Armin Meiwes pasaba noches enteras deambulando en portales de internet, justo un año después de que su madre hubiera fallecido, participando en foros de canibalismo y sitios que promovían la pornografía, mismos donde coincidió con otras personas que, como él, fantaseaban con degustar el sabor de la carne humana. Su primer contacto con el mundo real vino tras conocer en dichos foros a un cocinero que se ofreció a sí mismo, al igual que a 2 de sus ayudantes, para ser degustado por él. Armin había expresado su deseo por matarlos y devorarlos. Sin embargo, ante las dudas de la víctima, así como de sus acompañantes, se vio en la penosa necesidad de dejarlos marchar, pues el banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo en ser devorada. Es justamente en uno de esos foros donde años más tarde Armin terminaría por conocer a Bernard Jürgen Armand Brandes, un ingeniero berlinés de 43 años con un marcado gusto por el bondage. La tortura y el sadismo eran su pasión principal, a tal punto que en varias ocasiones llegó a contratar los servicios de hombres de compañía para que le maltrataran, llegando a ofrecer sumas cuantiosas de dinero a cambio de que alguno de ellos le arrancara el pene a mordiscos, acción en la que nunca tuvo éxito. Brandes soñaba con encontrar a una persona como él, alguien que compartiera sus extravagantes y singulares gustos y con quien poder hacer realidad su más anhelado deseo. Años más tarde descubriría que Armin Meiwes era la persona ideal. Se busca un hombre joven y apuesto de entre 18 y 40 años, dispuesto a ser devorado. Era el mensaje que se leía en uno de los múltiples foros de canibalismo que existen en la dark web, denominado The Cannibal Coffee, donde Armin publicó su post bajo el seudónimo de Frankie. Aunque muchas personas respondieron al mensaje, todos terminaron por abandonar el hilo de la conversación más tarde, pero Brandes decidió llevar dicho contacto aún más allá y respondió al anuncio de inmediato. Intercambiaron varios correos electrónicos donde Brandes le compartía que, al igual que Meiwes, él también era bisexual, lo que incrementó el grado de compenetración entre ambos sujetos, llevándolos a planear un posible encuentro sexual. Se citaron primeramente durante un fin de semana, donde ambos pusieron a prueba sus instintos caníbales, pero tras no concretar dicha labor, decidieron abandonar la idea y se despidieron en la estación de tren. Sin embargo, Brandes lo pensó mejor y llamó a Meiwes para que lo volviera a recoger, pues quería intentarlo de nuevo. La madrugada del día 10 de marzo de 2001, después de haber tenido relaciones sexuales, Brandes le confesó que, aunque lo había disfrutado bastante, la única forma en que él se sintiera totalmente satisfecho era ser convertido en un sacrificio humano. Es justamente en aquel instante cuando Armin, golpeado por la realidad del momento, decidió cerciorarse de que realmente Brandes quería hacerlo en serio, a lo que él se le acercó y le dijo: «Yo soy tu cena», con un dejo de alegría desmesurada. Meiwes procedió entonces a suministrarle 20 somníferos, jarabe para la tos y media botella de aguardiente, con la intención de reducir el dolor. Después de entablar un instante de seducción en el sofá, Brandes le suplicó que cortara su pene en ese momento, algo que ya había ofrecido a otros hombres en internet, pero nadie había aceptado hasta entonces. Armin tomó entonces su cámara de video para grabarlo todo, con el consentimiento de Brandes, y procedió con la mutilación. La sangrienta escena perturbó totalmente a Armin, quien, a pesar de tener deseos por comer carne humana, no sentía afición alguna por hacer daño a alguien. «La sangre brotaba como si de una fuente se tratara», declaró el caníbal más adelante. Gritó muy fuerte, pero solo durante 20-30 segundos. Dijo que veía muchas manchas negras y luego se sentó de nuevo en el sillón, hasta que llegó un momento
en que dijo que no sentía más dolor. Después de la amputación, Brandes le suplicó a Armin que cocinara su miembro y se lo comieran juntos, así que el caníbal corrió de inmediato hacia la cocina. Lo limpié, lo herví, lo sazoné y lo cociné, pero la carne estaba tan fresca que se enroscó en la olla y no fue posible comerla. Ambos lo tratamos de comer, pero no pudimos, explicaría Meiwes al ser interrogado. Poco después de ese momento, Brandes comenzó a sentir frío por la pérdida de sangre y Armin pensó que un baño de agua caliente lo ayudaría. Sin embargo, en la tina, después de repetirle varias veces que estaba increíblemente feliz, terminó por perder el conocimiento. Mientras Brandes yacía sangrando y flotando dentro y fuera de la conciencia, Meiwes continuó bañándolo y rezó por él, pero una vez agonizante, Armin dio rienda suelta a sus aversiones, lo degolló con un cuchillo de cocina y luego lo descuartizó, para más tarde colgarlo en un gancho para carne. Armin limpió las partes del cuerpo de Brandes y lo empaquetó, guardándolas en su congelador para futuras comidas, mismos paquetes que, al ser aprendido un año más tarde, aún permanecían en su poder. Sin embargo, aquella noche, Meiwes cumplió su más grande sueño. Preparó su comedor como si fuera una noche de fiesta, con lo más exquisito. Cocinó la carne de su víctima a las finas hierbas y la acompañó con vino tinto. El primer bocado, por supuesto, fue muy extraño. Fue un sentimiento que no puedo describir. Estuve esperando por él más de 35 años, soñando con él, declaró posteriormente. Meiwes llegó a admitir que los paquetes habían disminuido considerablemente a lo largo de los meses. Reconoció en su juicio el haber consumido cerca de 20 kilos de carne humana. Se parece bastante al cerdo. Una persona normal no sabría notar la diferencia, confesó delante de una cámara. La mañana del 10 de diciembre de 2002, la policía de Rotemburgo acudió a una gran mansión del siglo XVIII, situada a las afueras de esa ciudad, luego de un reporte a la comisaría. Se atendió al llamado y a la denuncia de un estudiante originario de la ciudad de Austria, de Habsburg, que notificaba a los gendarmes sobre un anuncio muy peculiar que aparecía en Internet. Hombres dispuestos a ser devorados. A la vez, el chico comenzó a contarles acerca de este terrible relato. Les dijo que tras leer el aviso, contactó al supuesto caníbal. Luego, le preguntó cuántas personas había comido, a lo que Armin respondió que solamente a una, pero que tenía experiencia. Días posteriores siguieron intercambiando mensajes hasta que pudo obtener su dirección. Una vez logrado su cometido, el joven acudió a la oficina de la policía a reportar el acontecimiento que aquel sujeto extraño de la web le había confesado. Pasaron algunas horas, la policía se encaminó hacia la casa de Meiwes, ingresaron a la vivienda y cuando uno de ellos se fue hasta la cocina, encontró un refrigerador sellado, pero funcionando. Al abrirlo, se encontró con paquetes de carne extraña. Al respecto, Meiwes dijo que era de jabalí. No obstante, se llevaron algunos restos de esa carne para analizarla. Continuaron con la rutina de hurgar en todo rincón de esa enorme casa y encontraron más pistas, pues hallaron un cráneo que había sido enterrado en el jardín. De igual forma, incautaron su computadora, una cámara de video, algunas cintas, un hacha, 3 cuchillos y un delantal de carnicero que tenía. Sin familia cercana, ni nadie con quien tener una relación íntima, y tras librarse de la vigilancia de su madre, Armin había construido un santuario en su casa. Según los informes policiales, en la mansión se encontró un maniquí de plástico que le hacía las veces de compañía. El juicio de Armin se convirtió en el más famoso de la historia de Alemania, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la peculiaridad de las circunstancias. La gente se dividió en 2 bandos. Por un lado estaban aquellos que creían firmemente que Armin era un despiadado asesino y que debía ser condenado. Pero del otro lado estaban aquellos que veían a Armin como alguien que simplemente había ayudado a un hombre a cumplir sus sueños. Según Meiwes, cuando clavó el cuchillo en el cuello de su víctima, creía que
Esta ya estaba muerta y solo se dio cuenta con horror de que aún vivía al repasar 2 días después un video que grabó durante su encuentro y ver que aún respiraba. Antes de clavarle el arma, pidió perdón a Dios para su víctima y para sí mismo, y en su acción sintió una mezcla de odio, rabia y felicidad, explicó Mewes en su declaración ante un tribunal de Frankfurt. En el juicio, los psiquiatras determinaron que Mewes no padecía ningún trastorno mental. Además, él trató de diferenciar el asesinato del canibalismo. No quería matar a Brandes, solo comérselo. Mewes, quien mostró un comportamiento ejemplar en el juicio, fue condenado en una primera instancia a 9 años de prisión por homicidio a petición. No obstante, en una segunda instancia, el veredicto cambió a asesinato por motivos sexuales y fue condenado a cadena perpetua. Armin Mewes, quien es ahora conocido como el caníbal de Rotemburgo, cuenta actualmente con 62 años de edad y sigue cumpliendo su pena en prisión. Sin embargo, muchas personas consideran que esto es un castigo injusto, pues según sus defensores, Armin no había cometido ningún crimen. 4 horas de video fueron grabadas de este acontecimiento deleznable, mostradas durante el juicio a Mewes. Se dice que la audiencia que logró verla requirió terapia de lo traumante que era el metraje. Desde entonces, la cinta permanece bajo llave por las autoridades alemanas y cualquier intento de liberarla es nulo. Finalmente, el jurado llegó a un acuerdo y fue condenado a cadena perpetua por homicidio. Maté a un hombre, lo corté en trozos y me lo comí. Desde entonces, él siempre está conmigo, señaló años después, sin una pizca de remordimientos. Armin Mewes puede salir de la prisión para dar paseos cortos, acompañado de 2 agentes. Las personas a su alrededor observan incrédulas y recuerdan esas facciones duras que transmite a través de su mirada. Sigue siendo amigable, extrovertido y educado, afirman los funcionarios de la prisión. Dicen que, en teoría, su puerta podría quedar abierta todo el día y no pasaría nada. Su abogado afirma que califica a su cliente de absolutamente manejable y asegura que es uno de los pocos prisioneros con los que no hay problemas. El abogado también ha revelado que Mewes ha dejado a una mujer con la que ha entablado una relación y que ya está haciendo planes de futuro esperando llevar una vida anónima tras su liberación. A día de hoy, el caníbal de Rotemburgo no se arrepiente de nada y no opina que haya hecho algo malo, aunque con el tiempo se ha vuelto vegetariano. Armin Mewes, el caníbal de Rotemburgo.